Buen día. Bien, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Es un gusto estar en Montevideo, es una bonita ciudad. Bien. El tema de hoy día, vamos a hablar de aplicando COVID. La idea de esto no es mostrar solamente lo que es COVID-5 para riesgo, sino que mostrarlo a través de un par de casos prácticos para ver cómo podemos aplicar esto. O sea, no los quiero aburrir un poco con la parte teórica o los conceptos, que yo creo que podemos verlo en varias oportunidades, sino cómo esto lo podemos aplicar en un par de casos. Uno de esos tiene que ver con una licitación pública, que es el proceso de compras. Yo tengo entendido que ustedes también tienen, nosotros en Chile tenemos un Chile Compras, o sea, yo creo que ustedes tienen un sistema Uruguay Compras, que todas las compras del Estado van a un portal y donde uno puede hacer sus ofertas y hay un proceso de selección. Y también lo que es un control de activos fijos dentro de una empresa, en este caso era una empresa frutícola, ¿cierto? En que cómo ellos hacían su proceso de compras, de adquisición, modificación y baja del activo fijo, y cómo podemos aplicar estos diferentes escenarios que nos provee COVID-5. Vamos a ver el concepto de estos, o sea, el contexto donde estamos, cuáles fueron los escenarios que se eligieron, cuáles fueron las recomendaciones, y finalmente vamos a ver las planillas Excel que podemos usar para todo lo que es la gestión de riesgos. Esas planillas y el material va a quedar a disposición de ustedes, así para que posteriormente puedan usarlos y aplicarlos también en sus empresas. COVID-5 para riesgos. Primero, explicar un poco el concepto de riesgos de DTI. Este es un concepto que nace dentro de ISACA en RIS-IT, que es un documento que está disponible para todo el mundo en forma gratuita, o sea, y está en español. O sea, y esto plantea de que cuando nosotros hablamos de riesgo dentro de una empresa, podemos hablar de un riesgo de marketing, podemos hablar de un riesgo de gestión, podemos hablar de un riesgo financiero, podemos hablar de un riesgo de mercado, de un riesgo crediticio. Cada uno de esos riesgos que vemos dentro de las empresas tiene como un nicho determinado y un área donde nosotros podemos aplicar y atacarlo. O sea, si hablamos que es un riesgo crediticio, vamos a ir al área de créditos y cobranzas o al área de finanzas y vamos a buscar cuáles son las razones, los motivos, y vamos a trabajar solamente con esa área. El área, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el área productiva no va a ser tocada si el riesgo tiene que ver con la parte crediticia. Pero en el mundo TI, hoy día decimos que TI es un commodity, es algo que está presente en todas las operaciones, en cada una de las cosas que nosotros disponemos. Es así, ¿no es cierto?, que hoy día si tú llegas a una casa y no hay internet en esa casa, dice que es una casa fome, es una casa que no tiene vida, digamos, porque especialmente a los niños, ¿no es cierto?, que hoy día viven conectados. Entonces, cualquier problema, cualquier riesgo que tengamos dentro del mundo TI, no podemos situarlo y decir, es un área netamente del área de informática y ellos deben solucionarlo, sino que abarca a toda la organización. Es la organización, cada una de las divisiones, la que se ve afectada por esto. Dado ese escenario, es que este plantea que los riesgos de TI los podemos dividir en 3 tipos para poder manejarlos adecuadamente. El primero de ellos habla de que el riesgo, ¿cierto?, tiene relación con que si lo que está haciendo TI está aportando valor a la organización. O sea, estamos hablando de un alineamiento entre los objetivos de la organización versus los objetivos que tiene el área de informática, y si en eso, ¿no es cierto?, estamos trabajando en conjunto. Si eso no ocurriera, ¿cierto?, entonces lógicamente tenemos algunos tipos de herramientas que nos pueden ayudar ahí. Que justamente si vamos al modelo cascada que nos provee COVID-5, o sea, en su primer documento, ¿cierto?, en la cual hace un alineamiento entre lo que son las metas de la organización con las metas de TI, y nos vamos a todo lo que son la parte de procesos. O sea, ahí es una forma de atacarlo y es toda la organización la que está participando y no solamente el área informática. La segunda clasificación tiene que ver con que los proyectos que TI está generando, ¿cierto?, no sean entregados a tiempo, en forma y en presupuesto. Frente a ese tipo de situaciones, ¿cierto?, lo que también tenemos otro conjunto de herramientas que tienen que ver mucho más con el mundo, ¿no es cierto?, de todo lo que es un PMI, un PMP, ¿no es cierto?, que podemos ir controlando, y están las herramientas para ello.
Y el último caso, ¿no es cierto?, que nos podemos encontrar es el caso en el cual es la operación día a día, en la cual lo que está haciendo TI, ¿no es cierto?, es trabajar con el traje de bombero, ¿no es cierto?, todo el día y aún así, ¿no es cierto?, no poder apagar los incendios adecuadamente y estos rebrotan a cada momento. Frente a eso, tenemos también otra forma de poder manejarlos y ahí nos asociamos un poco con el mundo ITIL, ¿cierto?, en la cual podemos relacionar ITIL, podemos ocupar también lo que es COVID para ese tipo de cosas. Entonces, esta clasificación de riesgos de TI, ¿cierto?, nos cambia un poco la mirada para decir, no es un enfoque que solamente tiene que ver informática, sino que tiene que ver también mucho con la parte de la organización. De hecho, los problemas diarios que tiene TI, muchos de ellos se deben a los usuarios. O sea, si el usuario no está comprometido con la seguridad, si el usuario no se ha leído el manual, si el usuario, ¿no es cierto?, no está bien capacitado en el uso de los sistemas, nos puede generar una serie de problemáticas. Entonces, no solamente pensemos que el área de TI, esa área que está en un lugar específico, es responsable, sino que toda la organización debe participar. Entonces, eso es un poco lo que esto nos plantea el esquema para entender lo que son los riesgos de TI y no pensar solamente que es el mundo, ¿no es cierto?, informático el que debe responder. Otro concepto también dentro de lo que es la gestión de riesgos tiene que ver con los principios que esto plantea, que el primero de ellos nos dice que debemos estar alineados con el RM. RM es la gestión de riesgos de la empresa. Los principales responsables de los riesgos de la organización es el directorio. O sea, son los dueños de la empresa, la alta dirección, la que es responsable finalmente por los riesgos que en la empresa tenemos. Y son quienes deben definir cuál es el apetito de riesgo, dónde podemos incursionar y qué tipo de controles, ¿cierto?, podemos estar aplicando mitigaciones para esto. Por lo tanto, el mundo TI, cuando estamos hablando de los riesgos que tenemos en el área informática, tenemos que estar alineados con lo que la organización nos está planteando. Y eso es muy útil cuando ustedes plantean cualquier proyecto de seguridad de la información, en la cual si ustedes hacen este nexo correspondiente con los objetivos de riesgo que tiene la organización, pueden justificar muchas inversiones dentro de lo que es seguridad, especialmente con temas que tienen que ver con cumplimiento. También tiene que ver con el balance costo-beneficio, eso es una ecuación básica dentro de todo lo que son los controles, o sea, este equilibrio adecuado, ¿no es cierto?, que la inversión que ustedes están haciendo dentro de la mitigación tiene que ser rentable, ¿cierto?, adecuadamente para efectos del tipo de riesgo que tenemos. No lo miren solamente bajo un punto de vista económico, o sea, puede que económicamente sea mucho más costoso lo que ustedes están mitigando, pero tiene un efecto social, o tiene un efecto de imagen, o tiene un efecto de cumplimiento, que es mucho más importante que la parte económica. Entonces, no solamente vayan a la parte signo peso, signo dólar, sino que, ¿no es cierto?, también miren la otra parte que se ve afectada. Por ejemplo, hay algunas cosas que de repente por mejorar el clima laboral, ¿cierto?, no justifica hacer cierto tipo de cosas. Con eso logramos que las personas tengamos un mejor desempeño y un mejor rendimiento, ¿ya? Pero si solamente hace la ecuación económica, hubieras dicho, no lo aplico. También promover una comunicación justa y abierta. Los riesgos tenemos que comunicarlos. Cada una de las personas tenemos que saber que si no hacemos nuestra función adecuadamente, cuál es el riesgo de la organización, no el riesgo que corre nuestro puesto, sino qué cosas dentro de la organización son las que se dejan de hacer producto de que nuestro trabajo no está bien realizado. Este es el principio, que también lo vemos en COVID, que hablamos del end-to-end, o sea, el principio, ¿no es cierto?, de origen al final. Nosotros somos una parte de la cadena de la organización, del proceso, no somos el proceso. Por lo tanto, si nosotros cometemos un error en una configuración de una impresora determinada y producto de eso no pueden estar sacando la facturación, ¿cierto?, no es un riesgo solamente en la parte TI o en la parte nuestra. Lo que estamos haciendo es que la empresa no puede facturar. Al no poder facturar no tenemos ingresos, por lo tanto no se pueden generar las remuneraciones y las demás cosas. O sea, tenemos que mirar el proceso de negocio que está involucrado detrás de eso en nuestro actuar. O sea, eso es entender el riesgo. No solamente pensar, no, si no importa, lo veo mañana. No, o sea, ¿qué otra parte de la organización, cierto, es la que está
sufriendo o podría verse afectado. También establecer un enfoque directivo y responsabilidades. Cada riesgo tiene que tener un dueño. O sea, cuando analizamos riesgo, lo primero que tenemos que preguntar quién es el dueño de este riesgo, porque lógicamente esa persona es la que nos va a tener que decidir y plantear cuál es el nivel de riesgo esperado, cuál es el apetito de riesgo, con quién se relaciona, cuál es el nivel de compensación que podemos tener, nos va a tener que autorizar las medidas compensatorias. Si no tenemos un dueño, no sabemos a quién preguntarle. Y lógicamente, cada vez que definimos un dueño hay una responsabilidad detrás. O sea, yo respondo porque ese riesgo sea mitigado adecuadamente. Lógicamente, para eso tenemos que empoderar, tenemos que, ¿no es cierto?, dotar a la persona, ¿no es cierto?, con las medidas y atribuciones correspondientes para que pueda tomar las decisiones. También funciona como parte de las actividades diarias. O sea, en cada uno de nuestro actuar, en cada uno de nuestros pasos que vamos dando, día a día estamos hablando de riesgo. Esto no es una cosa que me preocupo cuando vengan los auditores, no es una cosa cuando me tengo que preocupar a fin de mes, a fin de hacer mi análisis de lo que hice, sino que en cada una de las actividades tener que estar planteándolo. Un enfoque consistente, o sea, esto no tengo que fijar un criterio común el nivel de riesgo para todos. O sea, no puedo decir, mira, acá, ¿no es cierto?, apliquemos la mayor fuerza posible y este otro lado lo dejamos pasar. No, o sea, tiene que ser, ¿no es cierto?, esto es una cosa pareja para todos. Y también, ¿no es cierto?, tiene que estar en conexión, lógicamente, en primer lugar, con los objetivos corporativos. O sea, cada organización tiene ciertos objetivos que cumplir y nosotros tenemos que estar adecuados frente a eso. Eso es, ¿no es cierto?, los principios que nos guían para cualquier gestión de riesgo que queramos hacer. Lo que es COVID-5 para riesgo, este es un manual de COVID que está disponible, plantea 20 escenarios. O sea, esto nace también cuando ustedes veían RISC-IT, nos plantea 36 escenarios, hoy día tenemos 20. Estos 20 escenarios, ¿cierto? Acá vemos el proceso APO12, que es uno de los pilares que tiene que ver con la gestión de riesgo, pero está basado en los 7 habilitadores de COVID. Estos habilitadores, que es un tremendo potencial que tenemos para poder desarrollar, lo que nos plantea primero es el tema de contar con políticas y con principios dentro de la organización. Cada una de nuestras organizaciones tiene definidos ciertos principios. Por ejemplo, hay principios de lealtad, principios de cosas bien hechas, principios de seguridad, en la cual, ¿no es cierto?, a nosotros nos definen, ¿no es cierto?, como las primeras cosas que tenemos dentro de la organización. Posteriormente a eso tenemos políticas que dicen qué es lo que la organización espera como nuestro comportamiento. Y de acuerdo a eso generamos, ¿no es cierto?, ciertas guías y ciertos procedimientos. Lo que nos ayuda en este tema de COVID-5 para riesgo, mirando el detalle, va a hablar de las políticas y les va a definir qué políticas son las que deberían estar y cuál es el contenido de cada una de esas políticas. Que también es un tema frecuente, que cuando hablamos voy a hablar de una política de seguridad, voy a hablar de una política de cumplimiento, voy a hablar de una política de algo, ¿qué es lo que debo poner? Y nuestra discusión generalmente dice, no, esto debe ir en tal política, esta en esta otra. Acá tenemos una guía que nos dice, mira, esto es lo que debe contener dentro de cada una de ellas. También habla de las estructuras organizacionales. O sea, aquí hablamos del organigrama dentro de la organización, de cómo, ¿cierto?, fluyen las tomas de decisiones, fluyen las responsabilidades, y de acuerdo a eso, ¿cierto?, podemos aplicar también una serie de controles, principalmente por oposición de funciones, también por el tema de la responsabilidad asignada a los riesgos. El tema que es la cultura ética y comportamiento, hoy día cobra mucha vigencia. Yo siempre planteo que si queremos mitigar riesgos, lo primero que debemos hacer es generar la cultura de riesgo dentro de la organización, dentro de la empresa. Si todos entendemos que es un riesgo y el impacto que eso tiene dentro de la organización, de la empresa, de nuestra vida diaria, ¿cierto?, lógicamente vamos a poder manejar adecuadamente esto. Pero si no lo dimensionamos, ¿cierto?, o no somos parte de ello, lógicamente nos complicamos. Por ejemplo, el uso de Facebook, ¿cierto?, que es bastante frecuente. En Chile hace un par de semanas hubo un asalto a un banco, en la cual lo que al cajero le mostraron una foto en Facebook, en la cual aparecía su hijo con un cuchillo en esta parte, ¿no es cierto?, ahí como que si no abría la caja fuerte, ¿no es cierto?, iban a matar a su hijo. Bueno, el cajero entregó los 80 millones de pesos, ¿no es cierto?, estos tipos arrancaron, y esa
lo que hizo el asaltante es haber tomado una foto de Face que el mismo papá había subido de su hijo, aplicó Photoshop y todas las cosas, y con eso, ¿no es cierto?, pudo hacer el asalto. Entonces, pensar en temas de seguridad, ¿no es cierto?, va un poco más allá, ¿no es cierto?, de cuál es la cultura que tenemos, o sea, toda la información que nosotros subimos en cuanto nos está afectando. El tema de ética también es fuerte. La ética depende de cada persona, o sea, cada uno podemos tener una ética distinta y va a depender de la cultura que tengamos, de cómo fuimos educados, del tipo de colegio, del tipo de país, del tipo de familia. Entonces, unir todas esas diferentes éticas que existen dentro de una empresa, adecuarlo a lo que la empresa está buscando o desea, es un desafío fuerte. Porque lo que para uno es éticamente correcto, para la otra persona puede ser que es lo más normal del mundo. Entonces, eso también tenemos que trabajarlo para que todos tengamos una misma mirada. Y, lógicamente, eso influye en el comportamiento que podemos tener. Por eso, dentro de las empresas, cuando estamos contratando personas, hablamos de la cultura de la empresa que estamos buscando. O sea, cuando uno va a un test psicológico y sales mal por X motivo, no es que estés loco, sino que no eres el perfil adecuado para la empresa que se está buscando, porque hay ciertos principios y valores que se deben tener. También la parte de servicios, infraestructuras y aplicaciones es el conjunto de servicios que podemos hacer, la información, ¿no es cierto?, y las personas con sus respectivas habilidades y competencias. O sea, las personas, para poder desempeñar nuestras funciones, necesitamos, lógicamente, contar con un conjunto de habilidades y competencias. No solamente el saber, o sea, es necesario también tener hoy día muchas habilidades blandas para poder hablar de seguridad. O sea, cómo logro llegar a la otra persona y modificar su comportamiento es un tema. O sea, tú no puedes llegar a imponer por la fuerza porque está la sanción, porque está la multa, por tal cosa. Lo que tenemos que buscar es que ojalá metamos dentro del ADN de las personas el concepto de seguridad. Y para eso tenemos que cambiar conductas, y eso significa persuasión, significa aplicar un liderazgo distinto. Basado en estos 7 habilitadores es lo que nos va a plantear este escenario, en la cual nosotros podemos mirar en la parte de abajo, ¿no es cierto?, de la forma ascendente, de estos escenarios genéricos, y frente a dado una cierta condición, cómo nosotros podemos, qué parte de estos habilitadores podemos usar para efectos de mitigar el escenario correspondiente. Y en base a eso, ¿no es cierto?, poder ver también los factores de riesgo que están afectando en nuestro proceso. O sea, eso es lo que vamos a ver en la parte práctica. Bueno, los factores de riesgo tenemos externos, internos, también de capacidades de gestión de riesgo, las capacidades que están relacionadas con TI. No voy a entrar mucho en esto, o sea, todo lo que es externo ya estamos con bastante convulsión dentro de la región, demasiadas cosas que nos están afectando. Y lo que es interno también ya es parte de la cultura, de los objetivos, y hay un tema que ahí es interesante, que cuando nosotros hablamos del manejo de los proveedores, hoy día en las empresas no estamos solos. Las empresas no somos autárquicas, o sea, no somos autosuficientes. Por lo tanto, dependemos de otros para poder desarrollar nuestra labor. Si hablamos de riesgo y tú administras el riesgo adecuadamente internamente, pero puede ser que tu proveedor, ¿cierto?, sea la causa de muchos de tus riesgos. Por ejemplo, los bancos tienen que proteger la información de las personas por ley, por normativa, y tienen una serie de controles internos para que esto así ocurra. Pero también los bancos, cuando quieren hacer cobranzas, externalizan estos servicios y contratan un grupo de abogados o un conjunto de una empresa de cobranza. Pero esas empresas de cobranza, si ustedes las van a ver, generalmente no tienen los mismos tipos de controles que tiene el banco, sino que son controles mucho más laxos, ¿no es cierto?, también por el tipo de gente y la capacidad económica que tienen para poder aplicarlos. Por lo tanto, si tú quieres tener información de cuentas bancarias de personas, si quieres hacer un ataque, entra por ese tipo de empresas y es mucho más fácil obtener la información. Y con eso el banco, ¿no es cierto?, estaría desprotegido. Entonces, no es solamente mirar lo tuyo, sino en la cadena, ¿no es cierto?, que esto nos está afectando. Bueno, dentro de lo que es COVID-5 para el riesgo, acá hay un ejemplo de escenario de riesgo, en la cual nos plantea, ¿no es cierto?, la gestión del ciclo de vida de programas. Esto es tal cual ustedes lo pueden encontrar en el manual. Nos plantea primero
frente a este tipo de riesgo. Es un tipo de riesgo que tiene que ver con que si estamos alineados TI con la empresa, si es un tema que tiene que ver con la entrega de los servicios y programas a tiempo, de los proyectos, o tiene que ver, ¿no es cierto?, con el día a día. Aparece la letra P o la letra S para decir, ¿no es cierto?, si es primario o secundario. Si es primario significa, ¿no es cierto?, que está directamente relacionado. Secundario, ¿no es cierto?, no es tan importante, pero sí podría en una segunda derivada, ¿no es cierto?, poder estar mirándolo. Nos plantea escenarios negativos y escenarios positivos. ¿Por qué? Porque el riesgo, ¿no es cierto?, no es algo negativo. Que exista un riesgo significa que existe una incertidumbre. Según los anagramas chinos que están tan de moda hoy día, ¿no es cierto?, cuando dibujan el riesgo, eso se traduce como oportunidad. O sea, el hecho de contar con un riesgo, si yo cuento con la información correspondiente o me preparo o me sitúo en los diferentes escenarios que podría tener frente a ese riesgo y tomo las medidas correspondientes para mitigarlo, puede ser una tremenda oportunidad para la empresa. Por lo tanto, no lo miremos que un riesgo significa paremos, un cierto escenario negativo, nos pueden pasar miles de cosas. También nos podrían pasar cosas positivas. Entonces depende cómo nos preparemos y las cosas que hagamos, lo que nos va a ayudar en esto. Por eso habla de los dos escenarios. El flujo de respuesta al riesgo, bueno, planteamos el escenario, hacemos nuestro análisis de riesgo y eso es un tema ya que ustedes lo conocen bastante bien, en la cual qué cosas vamos a hacer con los riesgos, ¿no es cierto? Si lo vamos a evitar, lo vamos a mitigar o bien, ¿no es cierto?, vamos a aceptar el riesgo. ¿No? Aceptar el riesgo, eso significa tolerancia, o sea, vamos a tolerar con eso. Y en Chile decimos que eso es el matrimonio. O sea, el secreto del matrimonio es ser tolerante con la pareja, si no, la cosa no funciona. Bien. Bien. Dentro del ejemplo que ustedes pueden tener, aquí hay un ejemplo de un código malicioso que hoy día está con todo lo que es malware, ¿no es cierto?, todo lo que es ransomware, CryptoLocker y todo este tipo de cosas que hoy día nos están atacando. Entonces nos plantea, ¿no es cierto?, que tenemos ejemplos de escenarios negativos, que se ha producido la intrusión de un código malicioso en los servidores operativos, o los computadores portátiles se infectan frecuentemente con este malware. O sea, la infección que hoy día tenemos con código malicioso, yo diría que más del 90% se produce por los usuarios finales, no se produce por ataques a servidores, y se produce a través de redes sociales. O sea, correo, Face o Twitter o cualquiera de estas cosas que nos están afectando. Frente a ese escenario negativo, escenario positivo, ¿qué es lo que nos plantea? Dado ese escenario dice, ok, en primer lugar, ¿no es cierto?, si vamos al primer catalizador o primer habilitador, ¿cierto?, que hablamos de políticas y procedimientos, ¿no es cierto?, usted para poder atacar ese escenario debería tener una política de seguridad de la información. Esa política, ¿no es cierto?, describe los métodos de seguridad de la información dentro de la empresa. Debería también tener una política de prevención de software malintencionado, o sea, tener una política que hable, ¿no es cierto?, de malware. También tener principios de arquitectura, o sea, cuáles son los principios de arquitectura, arquitectura de red, arquitectura de servidores, ¿no es cierto?, que podemos estar mencionando, hacer cómo es la forma más segura. La política de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres. O sea, entonces, de estos, ¿no es cierto?, ustedes pueden preguntarse si la tengo o no la tengo. ¿Ya? Si no la tengo, entonces, ¿cómo me afecta esto dentro de un ataque de código malicioso y poder hacer las cosas? Si nos vamos a los procesos, o sea, de los 37 procesos de COVID que tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son los que nos ayudan específicamente en esto, nos plantea, ¿no es cierto?, ahí 4, que es el APO, ¿no es cierto?, 01.03, o sea, no nos habla solamente del proceso, nos va a situar dentro de la práctica de ese proceso que tiene que ver. O sea, si ustedes, no sé cuántos de ustedes manejan un poco COVID, pero COVID, ¿no es cierto?, te plantea lo que es el proceso, dentro del proceso está la práctica y dentro de la práctica tenemos actividades. Entonces nos va a apuntar derechamente, ¿no es cierto?, a la práctica y de esa práctica tiene un conjunto de actividades de las cuales nosotros vamos a seleccionar aquellas, ¿cierto?, que sean más adecuadas para nuestra organización. Pero ya tenemos una base, ¿no es cierto?, en la cual partir. O sea, frente a este tipo de escenario, yo debería, ¿no es cierto?, apoyarme en este tipo. ¿Ya? Por otro lado, si nos vamos a la estructura organizativa, nos dice que debemos tener un gestor de seguridad de la información y debemos tener un jefe de operaciones TIC.
O sea, deberíamos tener estos cargos o estas funciones. No significa que la estructura sea tan grande, sino que a lo mejor, ¿no es cierto?, tener una persona que tenga estos sombreros o estos roles para poder hacerlo. Dentro de lo que es la cultura, la ética y conducta, deberíamos tener, ¿no es cierto?, que la seguridad de la información es práctica de forma habitual en las operaciones cotidianas, que las personas respetan la importancia de los principios. Por ejemplo, ayer me encontraba con uno de los auditores internos, en la cual estaba planteando que él quería permiso para mirar vía el computador, ¿no es cierto?, la cámara de seguridad que tiene dentro de su casa. Entonces, esa es una transmisión vía streaming, ¿no es cierto?, en la cual lógicamente nos afecta dentro de lo que es la operación diaria de la empresa o que te está restringiendo tu capacidad, ¿no es cierto?, de salida o de comunicación. Mi respuesta fue, ¿no es cierto?, ese streaming, nuestra política dice que no puedes hacerlo, ¿cierto? Sí, pero en algunos casos especiales podríamos hacerlo, yo que soy el auditor interno y como caso, o sea, burlando, ¿no es cierto?, quienes deben velar, ¿no es cierto?, porque esas cosas se cumplan, son los primeros que están diciendo, no, pero para los demás aplica, pero para mí, ¿no es cierto?, esto no rige. O sea, esas cosas, ¿no es cierto?, no deberían suceder. O sea, esto es lo que plantea esa parte de la cultura. Por el lado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los objetivos de la información, también nos plantea la información frente a la amenaza, los informes de supervisión, si hablamos de los objetivos de infraestructura que debemos tener, o sea, deberíamos tener una protección perimetral, deberíamos tener un CIEM, ¿cierto? O sea, habla de las cosas que deberíamos estar contando ahí. Si habla, ¿no es cierto?, de las personas, sus habilidades y competencias, tenemos habilidades de seguridad de la información, habilidades técnicas. O sea, acá tenemos un recetario, ¿cierto?, en la cual nos está diciendo frente a ese escenario determinado, señor, esto es lo que usted debería tener para efecto de protegerse. No significa que tengamos que cumplir todo. De ahí entra el análisis de cada una de sus organizaciones para poder plantear qué es lo que realmente se requiere y qué es lo que no. Entonces, frente a ese tipo de situación, veamos cómo lo podemos aplicar. Cada vez que ustedes miran, ¿no es cierto?, y lo quieran aplicar, una de las primeras cosas que debemos hacer es definir el proceso. Si no tienen documentado el proceso adecuadamente, o sea, primero hagan esa tarea para poder saber qué es lo que tenemos que aplicar. Para eso, ¿no es cierto?, construimos lo que son los flujogramas, y eso tienen Visagi, ARIS, Systenarchy, toda la cantidad de herramientas, o un Visio o un Excel también te sirve para ello. Después que hemos mirado ese proceso, ese flujograma, vamos a decidir, ¿cierto?, qué escenarios de los 20 escenarios que nos plantea COVID-5 para riesgos, ¿no es cierto?, podemos aplicar o son más atingentes para esa situación determinada. No tomen todos, o sea, basta tomar 2 o 3 que son los más importantes para poder mitigar esto. Bueno, después de eso vienen, ¿no es cierto?, nuestras recomendaciones y lógicamente podemos usar nuestra planilla correspondiente que tiene que ver con riesgos. En nuestro proceso de abastecimiento, ¿no es cierto?, hay 9 etapas que se identifican, estas son las etapas estándares, ¿cierto?, que ustedes lo pueden encontrar dentro del sistema de compras. De eso, ¿cierto?, se focalizó lo que es la parte de llamado, recepción de oferta, evaluación de oferta y lo que es adjudicación. O sea, no tomamos todo el proceso completo, sino que solamente ese sector. Se define, ¿cierto?, el proceso, la cual se dice proceso clave, el subproceso, hay una introducción, un alcance, los objetivos. Es importante definir los objetivos del proceso porque de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, son las cosas que nosotros tenemos que controlar y ver que se cumplan. También cuáles son las actividades dentro de ese procedimiento, los otros procesos que están relacionados. O sea, esa es una documentación necesaria, ¿cierto?, para poder aplicarlo. Bueno, tenemos nuestro flujo, ¿cierto?, en la cual todos los que intervienen, la unidad técnica, unidad de adquisiciones, la fiscalía, ¿cierto?, también los oferentes, ¿cierto?, y vemos toda la cantidad de relaciones, ¿no es cierto?, no vamos a seguir el flujo porque no es el objetivo acá de seguir ese flujo, ¿no? Pero esa es la forma, ¿no es cierto?, como uno lo puede estar documentando, ¿no? Y acá ya empezamos a mirar, ¿no es cierto?, nuestros riesgos. Entonces tenemos un riesgo primario que tiene que ver con continuidad de negocio. Continuidad de negocio, ¿no es cierto?, que le colocamos un código a ese riesgo para justamente poder después hacer nuestros mapas de calor correspondientes y poder relacionarlo, ¿eh? Se coloca un nombre al riesgo, que es el riesgo de pérdida de personal capacitado, el riesgo de obsolescencia, el riesgo de no contar con atribuciones,
cuál es el riesgo secundario que está asociado a eso y cuál es el control que nosotros podemos aplicar. El control que podemos aplicar no es un invento que uno llegue y diga, no es cierto, se me ocurrió tal cosa. COVID-5 para riesgo nos provee, ¿no es cierto?, un conjunto de controles que nosotros podemos usar. Y pueden combinarlo también con las herramientas que teníamos en RIS-IT, en la cual han definido una serie de controles asociados a cada uno de los procesos, que también es un documento que está disponible. Entonces es ahí donde ustedes pueden hacer el matching correspondiente para aplicar eso. Bueno, de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, llegamos a nuestro riesgo inicial y nuestro riesgo residual posteriormente eso. O sea, nuestro objetivo era lograr, ¿no es cierto?, sacar los riesgos desde la zona roja, al menos llevarlos, ¿no es cierto?, a la zona amarilla y verde. Vale. Como conclusión o como información dentro de esto, ¿no es cierto?, cada uno de estos escenarios, también nos plantea el modelo, es qué recomendaciones nosotros damos a la organización. O sea, o qué es lo que deberíamos hacer. Y eso es lo que, ¿no es cierto?, se estamos planteando ahí se recomienda utilizar un informe de pruebas que contenga revisiones periódicas. O sea, si el riesgo tiene que ver con información o tiene que ver con cumplimiento legal, ¿no es cierto?, las acciones que deberíamos tomar dentro de la empresa. Entonces nosotros podemos tomar ese conjunto de cosas y después chequear si en realidad se aplicaron o no. Y no son solamente aplicaciones hacia la parte informática, sino que es a la organización. Tenemos nuestra matriz. Esto estaba. Entonces, el trabajo, lo que se hace en la parte de la planilla, ¿no es cierto?, es colocar nuestro riesgo, nombre, riesgo, medimos cuál es el impacto y la probabilidad dentro de la organización. En base a eso, ¿no es cierto?, ustedes pueden llegar y determinar su valor dentro de lo que es la matriz y eso lógicamente nos da el color correspondiente. O sea, hasta ahí no hay ningún secreto, ninguna cosa, solamente que tienen que saber calcular el impacto y la probabilidad que esto significa, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la empresa. Una vez que hemos planteado eso, vamos a definir, ¿no es cierto?, los controles que podemos usar. Y usamos, ¿no es cierto?, controles que tienen que ver con que existan políticas de reclutamiento, remuneraciones. Por ejemplo, ese tiene un tipo de control preventivo, y ese, ¿cierto?, nos va a definir, ¿cierto?, cuál es la variable que estamos mitigando. O sea, siempre dentro de los impactos vemos, ¿no es cierto?, la parte que tiene que ver con impacto, o sea, la parte que cuánto afecta económicamente a la organización, y cuál es la parte de la probabilidad que esto ocurra. En este caso, ese tipo de control preventivo nos va a afectar a ambos, ¿cierto? El proceso afectado es un proceso que tiene que ver con reclutamiento. O sea, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, una licitación pública y que estamos apuntando hacia recursos humanos. ¿Cuál es el riesgo mitigado? ¿Cierto? Y después definimos, ¿no es cierto?, quién es el responsable del control y qué tipo de reporte es el que estamos entregando a la organización. Entonces, esto lo hacemos para todos, ¿no es cierto?, y lógicamente dentro de la documentación tenemos las diferentes categorías que podemos aplicar. Ahí tenemos nuestro mapa de riesgos, ¿cierto?, y tenemos los diferentes escenarios en la cual, ¿cierto?, podemos ir aplicando, que esto está sacado directamente, ¿no es cierto?, desde lo que es COVID-5 para riesgos. Ese es el escenario 6, que habla, ¿no es cierto?, de lo que es la información, y este es el escenario, ¿no es cierto?, 12, que habla de lo que es el cumplimiento legal. Entonces, esa es la forma, ¿no es cierto?, que uno puede ir aplicando, ¿cierto?, estas cosas. Y acá tenemos otro tipo de análisis también que es un poco distinto. El activo fijo, también vamos a ver el proceso, flujograma, también tenemos una matriz RACI, que también ahí es donde definimos justamente las responsabilidades, ¿cierto? Y también hacemos nuestro escenario, recomendaciones y tenemos nuestra planilla. Bueno, el control de activo fijo lo que busca, ¿no es cierto?, es la incorporación de un activo, la baja o la venta y el traspaso del activo fijo. O sea, eso es lo que vamos a mirar, ¿no es cierto?, dentro del proceso. Bueno, tenemos nuestro mapa general del proceso, acá tenemos otra forma también de dibujarlo, o sea, esto ya es más Visagi, ¿cierto? La anterior era la forma clásica antigua que había. Bueno, está dentro de BPMN, digamos, y todas las cosas que podemos ocupar.
Tenemos el de alta y tenemos también el proceso, ¿no es cierto?, de baja. O sea, cada uno de estos procesos se fue mirando en forma separada. El traspaso del activo fijo, que también está documentado con cada una de las personas que intervienen. Y llegamos a la matriz RACI, y dentro de la matriz RACI, ¿no es cierto?, tenemos cada una de nuestras actividades que se tienen que ir haciendo de acuerdo a lo que definimos inicialmente en nuestro flujograma, ¿no es cierto?, y se fueron planteando, ¿no es cierto?, quiénes eran los participantes y sus responsabilidades dentro de ello. Lógicamente ustedes ya saben que la matriz RACI lo que tienen la A, ¿no es cierto?, son aquí los dueños, ¿no es cierto?, de esa actividad. Bueno, dibujamos la matriz RACI como tal y vamos a mirar los riesgos del proceso. Acá parece que vamos a regalar una lupa a cada uno para que puedan verlo, digamos. El primero, ¿no es cierto?, que habla, ¿no es cierto?, es un tipo de riesgo que tiene que ver con el proceso, ¿cierto?, y la cual planteamos, ¿no es cierto?, dentro de... Uy, ¿qué hice? Dentro de lo que vemos acá, ¿no es cierto?, también vamos mirando, ¿no es cierto?, este es nuestro riesgo primario, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la propiedad, los riesgos secundarios que tienen que ver esto. Entonces, de forma de mirar, ¿no es cierto?, no solamente el riesgo, ¿no es cierto?, principal, sino que de qué riesgos de esto derivan, ¿no es cierto?, de este riesgo primario. Y también los clasificamos en impacto, probabilidad, ¿no es cierto?, y de acuerdo a eso lo situamos dentro del mapa. Hasta ahí, ¿no es cierto?, es lo clásico que vamos haciendo, y aquí ya nos situamos, ¿no es cierto?, dentro de los escenarios. Entonces nos situamos, ¿no es cierto?, en nuestro primer escenario en que habla de establecimiento y mantenimiento del portafolio, en la cual plantea cuál es nuestro escenario negativo y cuál es el proceso de activo fijo que se ve afectado por ese tipo de escenarios. Entonces la mirada que se hizo acá, a diferencia de la mirada anterior en la cual veíamos, ¿no es cierto?, cuál era el escenario y en base a eso lo que nos afectaba, acá la relación que se hizo fue decir, o sea, frente a eso, ¿no es cierto?, cuál es el proceso de activo fijo en la cual se ve afectado. Son formas distintas de aplicar, ¿no es cierto?, lo que es COVID-5 para riesgos. O sea, no nos encasillemos con una única forma y que eso es lo único que podemos hacer. O sea, hay varias formas de poder enfrentarlo. Hacemos el análisis, ¿no es cierto?, por cada uno de los catalizadores o habilitadores. Lo que plantea el modelo, en la cual nosotros deberíamos cumplir, acá lo que fuimos agregando fue la parte de evaluación. O sea, fue preguntarnos, ¿lo tenemos o no lo tenemos? O sea, entonces es importante la parte de documentación que aquí podemos establecer, porque decimos, deberíamos tener una política de seguridad física. Así, si existe la política. Una política de copias de seguridad, si están disponibles. Política de continuidad de negocio. Existe la política, pero que tiene que ver con la recuperación de datos, pero no de continuidad. Entonces tenemos un cumplimiento parcial y con eso podemos saber cuáles son nuestros gaps que tenemos referente al cumplimiento. Referente a los procesos, también vemos, ¿no es cierto?, cuáles son los escenarios negativos y positivos que podemos obtener de eso. Y así miramos, ¿no es cierto?, cada uno de los procesos que tienen que ver con ese escenario, que también tiene que ver con información. Entonces, después vamos, ¿no es cierto?, a la parte que tiene que ver con las estructuras organizativas. Dice que sí existe en forma global un gestor de seguridad de la información, pero no específico. Después, en los conceptos de cultura, de ética y conducta, también nos indica, ¿no es cierto?, si estamos cumpliendo o no. En la parte que tiene que ver con los objetivos de información, lo que tenemos que ver con la parte de la infraestructura, servicios y lo que son las personas. En base a eso, ¿no es cierto?, ya podemos empezar ahora, ¿no es cierto?, a decir, para el otro escenario, también de la misma forma, hacemos el mismo análisis, tomamos un escenario 3, que es la toma de decisiones de inversiones en TIC, o en tecnología de información y comunicaciones, hacemos análisis, ¿no es cierto?, correspondiente, y de acuerdo a eso, vamos a establecer cuáles son los controles que podemos aplicar. Entonces, ya volvemos al mismo esquema que lo que teníamos, vemos nuestros controles críticos, qué tipo de control es, ¿cierto?, y el control opera sobre qué, opera sobre la probabilidad o opera sobre el impacto. Lo ideal, ¿no es cierto?, es que siempre esté aplicando sobre ambos. Ahora,
Si ustedes miran posteriormente esto ya más en detalle, van a ver que hay varios controles que se repiten. O sea, hay controles que podemos estar usando y que es aplicable para más de un tipo de escenario. Con eso llegamos a nuestro mapa de riesgo, ¿no es cierto?, correspondiente a nuestro mapa de calor, y eso es lo que producimos ahí a la baja. Y vienen las recomendaciones correspondientes, ¿no es cierto?, para ello. La otra matriz es la que... Entonces, en la otra matriz que tenemos, ¿no es cierto?, nuestros escenarios, que es lo mismo que estamos mirando previamente, que vimos, ¿no es cierto?, en la PPT. Tenemos nuestra matriz de riesgo correspondiente, que ahí tenemos el detalle, ¿no es cierto?, de lo que veíamos, que el riesgo primario, que la cuenta de propiedad, planta y equipo no se encuentra presentada razonablemente, nuestro riesgo secundario, si afecta impacto o probabilidad, cuáles son los controles críticos que podemos aplicar y qué tipo de control usamos para ello. También está puesta, ¿no es cierto?, lo que es la matriz de color para tener, y también están puestas las tablas correspondientes para que vean, ¿no es cierto?, cómo se categorizó cada uno de los riesgos. Entonces, la documentación que tienen asociada a esto es una documentación que está mucho más completa, en el sentido de decir, ¿no es cierto?, estos son todos los antecedentes que tuvimos a la mano para poder hacer esto. Volvemos a la presentación. Bien. Eso es aplicación, ¿no es cierto?, en una forma bastante resumida de lo que podemos hacer con COVID-5 para riesgos a partir de estos conceptos básicos y lo que podemos llevar a la práctica en un tema que tiene que ver más con administración pública y otro que tiene que ver, ¿no es cierto?, con administración privada. Y están los antecedentes para que ustedes puedan utilizar las matrices correspondientes y poder aplicarlo en su vida diaria. ¿Preguntas? ¿No? Bien, muchas gracias.